Ya vimos la situación de los elementos de la población, pero vamos a ver algo muy importante en relación a por qué también la población aumenta, principalmente en las ciudades. Y un elemento muy importante que vamos a hablar del día de hoy es referente a las causas que ocasionan que la gente se traslade de un lugar a otro, del lugar de nacimiento a otros lugares totalmente diferentes a los que conoce, donde empieza normalmente una nueva vida. Por lo cual entonces vamos a hablar nosotros de lo que se conoce como la migración. La migración en sí la vamos a entender como el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual a lo que las personas estaban acostumbradas y conocían. O muchas veces, si hablamos en cuestión de las especies animales, se refiere al cambio de hábitat y se refiere a las migraciones de los diferentes animales. Pero vamos a ver este fenómeno en relación a la humanidad. Esta situación no es nueva, se ha dado a través de los tiempos y a través de los años, pues siempre ha habido grupos que por una causa u otra abandonan el lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a unos ya totalmente existentes. Y a esto nosotros le conocemos como la migración. Ahora, hay diferentes causas por las cuales sucede la migración. La primera causa es una causa socioeconómica. ¿A qué se refiere esto? A que principalmente las personas migran por situaciones económicas, porque hay extrema pobreza o porque hay hambruna donde está el lugar de su residencia. Cuando las condiciones de vida en un país o en una región, en un poblado, se deteriora más allá de lo soportable, es común que todas las personas o los habitantes de esas poblaciones empiecen a migrar, o sea, a irse hacia otro lugar buscando oportunidades en otros lugares. Otra causa son las causas bélicas y conflictos que existen de manera internacional. ¿A qué nos referimos a esto? Principalmente a las guerras y conflictos armados. La violencia hace a menudo que los habitantes de las ciudades o de los países, forzados por la inviabilidad de vivir en ese lugar a consecuencia de la guerra, emprenden la marcha hacia zonas más pacíficas o ajenas al conflicto que se encuentra en ese lugar. Otra causa son las causas políticas. En este caso, cuando una persona va al exilio o es perseguida. Los cambios de régimen político que existen en ciertos países suelen acarrear cambios radicales en las reglas de juego de esa sociedad, y en este caso algunas personas o colectivamente son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas, expulsados fuera de su país, o bien huyen para salvar su propia vida. Un ejemplo de esto lo vimos y se vio a través de la historia cuando en España gana el franquismo. Muchos que amaban la situación de la República tuvieron que emigrar hacia otros países, y uno de los países a donde emigraron fue nada menos que nuestro país, México. Mucha gente española durante esa época de Franco tuvieron que emigrar hacia distintos países porque eran perseguidos por Franco. Otra de las cosas que ocasiona que la gente migre es a consecuencia de las catástrofes generalizadas. ¿A qué nos referimos con esto? Nada menos que a los desastres naturales. Muchas veces los cataclismos, los desastres climáticos, los grandes accidentes industriales o energéticos, y estaríamos hablando de otras situaciones más, dificultan la vida en un lugar de origen, y eso provoca que la gente migre. Por ejemplo, si vemos hace poco Tabasco se inundó, entonces la gente tuvo que trasladarse a lugares donde estuviera seco y no estuviera
la gran cantidad de agua que provocó el inundamiento de sus casas. Muchas veces también, si recordamos por ejemplo el sismo de 1985, había muchas industrias en la Ciudad de México y a consecuencia de ese gran sismo, muchas de las industrias salieron hacia otros lugares, hacia otros estados de nuestro país, y eso también provocó que la gente que trabajaba en esas industrias, en esas fábricas, también tuvieron que emigrar siguiendo su trabajo que tenían. Así también sucede cuando hay una erupción volcánica, pues la gente se tiene que alejar de sus lugares para evitar morir, y muchas veces ya no vuelven a esos lugares, sino buscan lugares donde no haya ese tipo de catástrofes naturales. Otra causa son las causas culturales, principalmente cuando por la situación de religión, idioma, tradiciones o costumbres tienen más peso en la decisión de quedarse en un país o emigrar de este. Las posibilidades de educación, por ejemplo, son muy importantes a la hora de decidir si se emigra o no, y muchas veces por eso vemos que de las zonas rurales mucha gente se desplaza a las ciudades para tener lugar donde poder estudiar. Muchas veces también son las causas familiares. Las causas familiares es que, por ejemplo, una persona ya migró y quiere llevarse más adelante a su familia, por lo tanto, esos factores importantes ocasionan principalmente la migración. Y dentro de esas causas familiares también existe la situación de desintegración familiar, y en muchos casos puede dar origen a la migración infantil, o sea, niños pequeños que son llevados hacia otro lugar por los adultos y tienen que emigrar. Muchas veces a eso ha sucedido, por ejemplo, en los Estados Unidos. Muchos mexicanos se fueron hace mucho tiempo a los Estados Unidos buscando una nueva vida, y muchos de estos pequeños nacieron allá, ahora son deportados sus padres y ahora hay una situación de decisión, o también ellos como gente adolescente o joven, ya sea que emigren nuevamente a México o se queden radicando en ese lugar. Pero también entonces estamos viendo que existe migración de menores. Muchas veces algunos niños son adoptados. Entonces, las principales causas de estos hechos son nada menos que el tener familiares que ya hayan emigrado. En este caso, el niño lógicamente va a tener que emigrar porque su familia, su papá, su mamá ya migró y tiene que seguirlos. Muchas veces también es el deseo de los padres de querer tener mejor nivel económico para su familia. La mayoría solo viven con la madre, que a menudo suele tener varios hijos, y más adelante se lleva toda la familia. Y principalmente la búsqueda de una vida mejor por parte de sus padres o familiares que están a cargo en la situación totalmente económica. Entonces hemos visto las diferentes causas que ocasionan la migración de país a país, de región a región, y esa migración también ocasiona algunas consecuencias, pero estas consecuencias las estaremos viendo en nuestro siguiente video.